Bien, vamos a hablar hoy de interés simple. Estamos en descuento simple. Ya vimos en otro video o en un video anterior lo que es el descuento, que básicamente es el cobro anticipado de los intereses, ¿sale? Y vimos un ejercicio que es este para ver qué pasaba, pero hay una parte por ahí que no platicamos, que nos faltó, por así decirlo, que es la tasa de rendimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando aplican el descuento? Por un lado, el prestamista obtiene de manera inmediata, en tiempo cero, el interés, o sea, cobró el interés por anticipado y ese interés lo puede reinvertir ya en otras operaciones, ¿no? Y por otro lado, lo que se provoca al hacer el cobro anticipado es que la tasa de interés sea un poco mayor a lo que se está cobrando. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa es más de lo que realmente me dicen, ¿no? Y esta tasa se llama tasa de rendimiento, ¿ok? Se conoce con la letra R minúscula. Entonces, lo que vamos a hacer para ver qué pasa con esta tasa de rendimiento o demostrarla, que va a ser un poco mayor a la tasa de descuento, vamos a utilizar el ejemplo que ya hicimos, vamos a retomarlo para a partir de aquí calcular la tasa de rendimiento. Entonces nos decía que Sandra solicita un préstamo por 135,000 pesos a un plazo de 60 días, siendo el 25% la tasa de descuento. Entonces ahí ya me indican, ¿no?, que estamos usando descuento simple. Y me piden calcular el descuento y el valor efectivo. Y agregamos esta parte de aquí, ¿no?, la tasa de rendimiento. Entonces quedamos que el capital a préstamo se iba a volver el monto a pagar, la tasa de descuento es del 25% anual porque no me la indican, el tiempo es de 60 días, con la fórmula quedamos que era D es igual a F por D por T, hicimos el cálculo del descuento que eran 5,625 y por ahí dijimos también que el valor efectivo era igual a F menos I, no, F menos el descuento, me confundí con F, con la de P, de interés simple, y entonces calculamos el valor efectivo, que esto es lo que realmente recibe Sandra por el préstamo, ¿no? Y quedamos que la otra fórmula del valor efectivo era igual a F por 1 menos D por T, que sería la otra manera de encontrar el valor efectivo sin usar esta fórmula, ¿no? Hacerlo de manera directa, ¿sale? Entonces me piden calcular la tasa de rendimiento. Ahorita no conocemos ninguna fórmula para tasa de rendimiento, pero conocemos la fórmula de interés simple que me dice que F es igual a P por 1 más I por T. Si de aquí, de esta fórmula, despejamos I, la tasa de interés, primero despejamos P, que multiplica a lo que está en paréntesis, pasa del otro lado dividiendo. El 1 que suma pasa restando, ya habíamos visto este despeje en algún otro video. Y por último el tiempo que multiplica pasa dividiendo. Y esta sería la tasa, ¿no? ¿Sí? Entonces si utilizamos F, ¿cuál sería F? Los 135,000 del ejemplo, que sería el monto a pagar, el capital que recibió, ahora realmente es el valor efectivo, pero bueno, se vuelve el capital que recibe, esto menos 1 y esto entre 60. Y si vamos a la calculadora, esto me da 0.0007246, ¿sale?
En sus calculadoras normalmente les va a dar esto 7.24 por 10 a la menos 4. Está en notación científica, no pasa nada, lo pueden recurrir o no recurrir. Acuérdense que cuando hablo de tasas de interés, esto, como utilicé días, estos 60 están expresados en días, quiere decir que la tasa de interés que encontré ahí está expresado en días. Entonces, si lo multiplico por 100 para pasarlo a porcentaje y lo multiplico por 360 para convertirla a una tasa anual, me quedaría que la tasa, o más bien la tasa de rendimiento, es del 26.08% anual. Esto es lo que realmente ganó el prestamista. Utilizamos los datos, ¿no? Pues esto es lo que realmente ganó, el 26%, no el 25%. Si se dan cuenta, siempre, y siempre va a suceder esto en descuento, la tasa de rendimiento va a ser un poco más grande que la tasa de descuento, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos aquí la tasa de rendimiento, quedamos que es del 26.08% anual, ¿sale? Entonces, bueno, a partir de ahí, o de esta fórmula, podríamos decir que la tasa de rendimiento sería igual a F entre el valor efectivo menos 1 y esto entre el tiempo, ¿no? Entonces, esta podría ser una fórmula, no es necesario aprendérsela ni nada, hay que recordar que esta fórmula viene de la fórmula de monto simple, ¿no? Del despeje, y simplemente comprender que este capital pues se vuelve mi valor efectivo, ¿no? Que fue el cambio que hice aquí únicamente, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora me dice, encuentra la relación entre la tasa de rendimiento y la tasa de descuento, o sea, cómo están en relación una a otra, ¿no? O sea, entonces vamos a borrar de aquel lado, vamos a borrar el ejemplo para ver cuál sería la relación entre una tasa y otra, ¿sale? Entonces, tenemos esta fórmula R, que es igual a F sobre el valor efectivo menos 1 y esto entre T, ¿sale? Vamos a borrar aquí también de una vez para que tengamos espacio suficiente y pueda ser más claro el asunto, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que el valor efectivo, la fórmula de valor efectivo, es igual a F por 1 menos D por T, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo quiero encontrar una relación entre la tasa de descuento y la tasa de rendimiento, en esta fórmula que tengo aquí, no tengo la tasa de descuento, entonces tengo que hacer alguna sustitución para poder tener esa tasa de descuento, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que tiene la tasa de descuento, entonces sustituyo la fórmula del valor efectivo, donde está el valor efectivo, ¿no? En la fórmula que tengo, y entonces diríamos que R es igual a F entre todo esto de acá, que sería F por 1 menos D por T, y esto menos 1, y todo esto entre el tiempo. Así me quedaría, ¿no? Y ahora sí, esta F, con esta F las puedo eliminar porque todo esto de aquí es un mismo término. El signo de menos es lo que me separa. Y como estos dos se están multiplicando, me permite hacer esta parte de esta F con esta F, me la llevo. Y entonces me quedaría que R es
es igual a 1 entre 1 menos d por t menos 1 de acá, y todo esto entre el tiempo, ¿sale? Y si nos damos cuenta en esta fórmula, ya mis variables, ya no tengo ni monto ni valor efectivo, o sea, ya tengo la tasa de rendimiento. Podemos decir que depende de la tasa de descuento y del tiempo. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es simplificar, ¿no? O sea, trabajar con la fórmula para simplificarla. ¿Cómo lo voy a hacer? A este 1 le pongo un 1 aquí para hacer la resta de esta fracción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de este y este? Pues es todo esto de acá, ¿no? Entonces me quedaría que, lo voy a hacer acá, R sería igual a 1 menos d por t. Y lo que hago para restar fracciones es este entre este, me quedaría a 1, ¿no? Por el 1 de arriba me quedaría 1 menos esto entre 1, pues me queda esto mismo, 1 menos d por t por el 1 de arriba, entonces me queda lo mismo, y entonces me quedaría una t aquí, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es lo de arriba, quitar este paréntesis porque tengo un menos aquí que multiplica tanto aquí como acá, a los dos términos, y me quedaría que R es igual a 1 menos 1, y menos por menos da más d por t entre 1 menos d por t, y esto entre el tiempo, ¿sale? Esto sería igual a R, así. Y ahora 1 menos 1, pues lo simplifico, como son términos semejantes, pues esto es 0, ¿no? Y me quedaría d por t entre 1 menos d por t entre el tiempo, ¿no? Y entonces al tiempo le voy a poner un 1 abajo a esta t para completar la fracción y hacer medios por medios, extremos por extremos. Los extremos me quedan arriba, los medios me quedan abajo en la fracción para simplificar de acuerdo a la regla del sándwich que todos conocemos, ¿no? Y entonces me quedaría que R es igual a d por t, como la multiplico por 1, pues me da lo mismo. Y en la parte de abajo tengo t que multiplica a 1 menos d por t. Y como arriba y abajo estoy multiplicando, y me quedaría esta d entre 1 menos d por t, ¿sale? Y esto lo podemos comprobar con el ejercicio que estábamos viendo. La tasa era del 25%, 0.25 entre 360, dividido entre 1 menos 0.25 entre 360 por el tiempo, que eran 60 días. Y si esto lo hacemos en la calculadora, y me queda 7.24 por 10 a la menos 4, que era lo que comentábamos, me da en notación científica. Igual que hace rato, esto está en días, lo multiplicamos por 100 y por 360 para hacer la conversión, y me da 26.08 por ciento anual, ¿sale? Entonces es el mismo resultado, ¿no? Entonces podemos ver que la tasa de rendimiento tiene que ver con el tiempo y con la tasa de descuento. También lo podemos encontrar a partir de la otra fórmula, ¿no? Entonces, bueno,
eso es lo que provoca el descuento, ¿no? Que el prestamista gane más, ¿sale?